Hola, queremos compartirles la importancia de los protocolos de comunicación y cómo es que estos funcionan. Mis compañeros Diego, Jorge y su servidora Samantha estamos encantados de platicarles estos conceptos que hemos aprendido como parte de una carrera STEM. Primero, es importante saber por qué necesitamos estos protocolos, conocer qué es la comunicación serial y estaremos platicando sobre 4 protocolos muy usados y cuáles son sus aplicaciones comunes. Primero vamos a definir la comunicación. Comunicar lo podemos definir como compartir o intercambiar. Por ello, la comunicación entre humanos la definimos como un proceso de interacción o intercambio de mensajes entre dos o más personas. La comunicación tiene diferentes elementos: el contexto, participantes, mensaje, canal, retroalimentación, entre otros. Por ejemplo, cuando dos personas de diferentes países se comunican, no van a entenderse porque tienen diferentes lenguajes. Es decir, deben buscar una manera de interactuar entre ellos, como un lenguaje en común o una traducción. A esto en tecnología le llamamos protocolo, para facilitar la comunicación entre dispositivos que hablan distintos idiomas. Podemos entonces definir la palabra protocolo como el sistema de reglas a través del cual dos o más dispositivos que forman parte de un sistema de comunicación logran intercambiar datos entre ellos. La información puede viajar por diferentes medios, como cables o en el aire por medio de ondas de radio. Bueno, y a continuación hablaremos de qué es la comunicación serial. Pero antes de meternos a ese tema, empecemos por algo más sencillo. Primero tenemos que entender cómo las computadoras guardan la información. Es por esto que les voy a explicar el concepto de bit. El bit es un valor que nosotros le asignamos a alguna variable. Este valor puede ser 0 o 1. Esto significa que tiene dos valores posibles, de ahí lo de bit, de 2. Entonces, esto no nos ayuda mucho a representar más valores que 0 y 1, por lo que para nosotros poder representar datos más significativos, como lo que sería un número, una letra o algún tipo de característica de una imagen, por ejemplo, los juntamos en diferentes grupos. Por ejemplo, los podemos juntar en grupos de 8, 16, 64, etc. Y estos son los que definimos nosotros como palabras. Y esta palabra es la que a nosotros nos interesa enviarle a algún otro dispositivo. Para poder realizar esta comunicación, nosotros utilizamos un medio. Este medio es un cable, para la mayoría de los casos. Podemos nosotros entonces enviar nuestra información por medio de estos cables o líneas utilizando dos tipos de métodos. El primero sería el paralelo. En el paralelo tenemos nuestra palabra, que podrían ser por ejemplo 8 bits. Entonces, cada uno de los bits los enviamos por una línea diferente. De esta forma, cuando nosotros enviamos los 8 bits de forma simultánea y los recibe el receptor de forma simultánea igualmente. La otra forma que nosotros tenemos es la parte que sería serial. Esta parte serial se trata de enviar todos los datos por el menor número de líneas posibles. Normalmente se utiliza una sola línea. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja es que utilizamos menos líneas. Y a cambio de esto, nosotros lo que tenemos es una mayor complejidad, ya que esto requiere que nosotros tengamos una sincronización y un conocimiento del tiempo que pasó entre el envío de cada uno de los bits. Pero bueno, para que quede más claro esta diferencia, les daré un pequeño ejemplo. Tipo paralelo, comunicación tipo paralelo, sería si yo les dijera, por ejemplo, hola. Ustedes recibieron la información de forma casi simultánea, mientras que lo que sería serial sería si yo les dijera H, O, L, A. De esta forma ustedes recibieron toda la información, la misma que cuando yo les dije hola, pero de forma secuencial. Entonces primero recibieron una letra, que sería la H, después la otra, y así a continuación. Esto lo utilizamos principalmente ya que es más barato, porque utilizamos menos líneas, como mencioné. Y en la mayoría de los casos lo que buscamos es generar soluciones que utilizan el menor tipo de recursos. Por lo tanto, es que la mayoría de los protocolos de los que les hablaremos a continuación son de tipo serial. Bien, primero tenemos WART y USART. WART, por sus siglas en inglés, representa receptor, transmisor, asíncrono, universal. USART representa receptor, transmisor, síncrono y asíncrono universal.
WART y USART son puertos seriales asíncronos y o síncronos para la comunicación de dispositivos como las computadoras, los dispositivos de comunicación como lo son los módems, la comunicación entre los microcontroladores. Además, este protocolo WART y USART también es usado como base para otros protocolos. Los módulos de comunicación inalámbricas como RF y Wi-Fi, entre otros, también utilizan este protocolo USART y WART. La diferencia entre WART y USART es la diferencia del tipo de comunicación síncrona y asíncrona. WART es de tipo asíncrono, mientras que USART es de tipo síncrono y asíncrono. Para el modo asíncrono, este protocolo utiliza dos cables, es decir, el cable de recepción y el cable de transmisión. Como aquí no se necesita ningún reloj para coordinarse, ambos dispositivos deben hacer uso de sus relojes internos independientes para funcionar. Mientras que para sincronizarse deben de usar una tasa de baudios, o mejor conocido como sus siglas en inglés, baud rate. Estos dispositivos sincronizados, al fijar la velocidad de intercambio de datos, quiere decir que es el tipo de dato que se estará enviando por segundo, y esta cantidad de bits transmitidos por segundos debe ser idéntica en ambos dispositivos para funcionar con la misma velocidad en baudios y mantener un correcto funcionamiento. Dentro de esto existen formatos de comunicación asíncrona, pueden ser bits por bits de inicio, que lo conocemos como bits de start, el tamaño de la trama, es decir, el tamaño de los datos, que puede ser de 5 hasta 9 bits, los bits de paridad, que nos sirven para corroborar que nuestra información haya llegado de forma correcta y podemos usarla en paridad par e impar. Y por último tenemos el formato de comunicación por bits de stop, ya sea 1 o 2 bits de stop. Otro de los protocolos seriales que veremos es el que ustedes de seguro ya conocen, que se llama por sus siglas en inglés USB, que es el Bus Serial Universal. USB, como mencioné, es uno de los protocolos más usados y su principal ventaja es que es universal, como su nombre lo indica, ya que está presente en muchos tipos de dispositivos, como pueden ser computadoras, incluso televisiones, tabletas. Casi cualquier dispositivo que a ustedes se les ocurra tendrá este tipo de comunicación. Bueno, ¿y cómo funciona este tipo de comunicación? Este tiene un caso especial en diferencia al caso anterior que les habló mi compañera, que es el WART y USART. Esta diferencia consta del número de líneas que usa. Este usa dos líneas. Sin embargo, a diferencia del anterior, que usa una línea de transmisión y una línea de recepción, este utiliza las dos líneas para las dos funciones. Esto lo hace para que puedan utilizarse en ambientes más ruidosos y que sea más resistivo a todo lo que serían los ambientes. Esto le permite que pueda utilizarse en muchísimos más lugares y por lo tanto su presencia en muchos tipos de ambientes y utilidades. Por ejemplo, otro tipo de sus ventajas es que es muy rápido. De hecho, la versión de USB 3.0 puede transmitir hasta 4.8 mil millones de datos por segundo. Estos datos son bits, de los que les hablé, ceros o unos, pero aún así es una cantidad impresionante para realizarse en un solo segundo. También permite que se puedan conectar diferentes dispositivos, muchos dispositivos, de hecho, 127 dispositivos, por medio del protocolo USB, ya sea con, por ejemplo, los hubs USB o que tenga diferentes puertos. Y su última ventaja es que permite transmitirle la energía al dispositivo que se conecta, ya que, por ejemplo, WART y USART, que hablamos anteriormente, nada más se encarga de la recepción y transmisión de datos, mientras que USB se encarga de la recepción y transmisión de datos, al igual que le puede dar energía. Es por eso, por ejemplo, que si tú conectas un mouse a tu computadora, puedes utilizar el mouse ya que tiene las dos funciones activadas. Primero, se transmiten y reciben datos por medio de los dos cables que les dije, y al mismo tiempo tu computadora le está proporcionando la energía para que funcione tu mouse. Esto es una de las grandes ventajas de lo que sería USB y una de sus principales razones por la que se utiliza en tantas aplicaciones hoy en día. Anteriormente hablamos de estructuras donde los dos dispositivos eran iguales. Ahora vamos a hablar de una estructura donde los dispositivos son diferentes. Estamos hablando de la estructura maestro-esclavo.
Este modelo de comunicación, donde un dispositivo tiene el control unidireccional sobre uno o más dispositivos, es decir, uno es el maestro y los otros son esclavos para ser controlados. En la figura podemos ver en un celular que el maestro, que es el maestro y controla una Smart TV, un foco y una webcam. Los esclavos no pueden controlar al celular y solo envían datos de regreso. Este modelo simplifica la comunicación. Un ejemplo sería controlar muchas pantallas para que tengan la misma imagen. Solo enviamos cualquier imagen con una computadora y esta se propaga a todos los esclavos, en este caso pantallas. A continuación, vamos a hablar de un ejemplo de esta estructura maestro-esclavo. Por sus siglas en inglés, tenemos Inter-Integrated Circle, o mejor conocido como I²C. Este fue desarrollado por Philips y cuenta con dos señales o dos cables. Uno es el del SDA, que es nuestra señal de datos, y otro es el SCL, que es nuestra señal de sincronización. Cada esclavo tiene su dirección de identificación para poderse comunicar con el maestro. Hasta 128 dispositivos conectados podemos tener al mismo tiempo en el bus. Y la velocidad puede llegar hasta 400 kilobytes por segundo. Una de las ventajas que tenemos es la baja cantidad de líneas, ya que solo usamos dos, como se mencionó, SCDA y SCL. Otra ventaja es que podemos controlar con un solo maestro a los 128 esclavos. Una de las desventajas es la velocidad de transmisión y recepción, ya que se tiene que hacer uno por uno a los esclavos. El maestro va a iniciar esta transmisión y va a generar el reloj y además un bit start y un bit stop. La comunicación se inicia cuando el maestro envía la dirección y luego recibe un acknowledge del esclavo. Bueno, y otro protocolo que también usa la estructura maestro-esclavo es el que les presentaré a continuación, que es SPI, que por sus siglas en inglés significa Serial Peripheral Interface o interfaz serial de periféricos. ¿Cuál es lo que hace especial a este protocolo a diferencia de I²C? Bueno, empezamos porque utiliza 4 líneas. ¿Cuáles son estas 4 líneas? Bueno, el primero se trata de MISO, que son una abreviatura de sus siglas en inglés, que en español serían entrada del maestro, salida del esclavo. ¿Qué significa esto? Que en esta línea nada más pueden enviar sus datos los esclavos y el maestro solo se encargará de escuchar lo que llegue sobre esta línea. Recordemos que estas líneas son cables. Si nosotros queremos que el maestro le envíe la información a sus esclavos, tenemos que utilizar otra línea, que sería la siguiente, MOSI. Esta significa salida del maestro, entrada del esclavo. Esto significa que aquí el maestro enviará sus datos y los esclavos se encargarán de escuchar cada una de estas líneas. La otra línea que utilizamos sería la de SCLK, que es un reloj de sincronización. ¿Pero qué me refiero con esto? Incluso lo mencionamos en el anterior punto de protocolo de administración, que fue I²C. Pero con esto me refiero básicamente a que tenemos una señal de reloj. En la imagen podremos ver una señal típica de reloj. Aquí podremos observar que la señal pasa de forma cuadrada de un estado bajo a un estado alto. Definiremos el estado bajo como 0 y el estado alto como 1. Entonces, nosotros decidimos qué utilizar para nosotros sincronizar nuestros dispositivos. Podemos sincronizarlos con lo que sería un flanco de subida o un flanco de bajada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el flanco de subida se refiere a cuando el reloj está en la parte baja, la que definimos como 0, y se pasa a la parte alta, que sería 1. Esto se refiere a que tenemos un cambio de 0 a 1, y con eso nos referimos a un cambio de subida, ya que podríamos decir que la señal sube. Por el contrario, el flanco de bajada se refiere a que la señal está en la parte alta y se pasa a la parte baja, es decir, del 1 al 0. Y esto es un flanco de bajada, ya que la señal baja desde su representación gráfica. Y es con esto con lo que nosotros nos sincronizamos en diferentes protocolos, incluso en lo que sería lo de usar que mencionamos anteriormente.
Por otro lado, tenemos la última línea que utiliza nuestro protocolo SPI, que sería el Slave Select, que se abrevia SS. ¿Qué es esta línea? Bueno, esta línea es una de las principales diferencias de SPI, ya que esta línea se comunica directamente con un esclavo, solo uno. Y este le indica al esclavo que él es el que debe o escribir información o es el que debe recibir la información. Esto nos ayuda ya que reducimos el tiempo de envío de datos, ya que no nos importa enviar la dirección del esclavo y esperar a que éste nos indique que sí está presente en el sistema. Sino con este nosotros nada más enviamos una señal en esta línea y el esclavo ya sabe que le estamos hablando a él y a ningún otro. Pero la desventaja es que necesitamos una línea de SS por cada esclavo que se encuentre en nuestro sistema. Esto, al final, lo que nos genera es que utilizamos más líneas que son cables y por lo tanto cuestan. Entonces esto va en contra de lo que les hablaba al principio, de que el objetivo es diseñar los sistemas más baratos y que utilicen una menor cantidad de recursos. Esto, sin embargo, puede ser una desventaja muy pequeña si lo comparamos con la cantidad de dispositivos que podemos administrar, ya que si estamos administrando pocos dispositivos, puede resultar que el gasto extra en realizar esta adición de líneas sea mucho menor a las ventajas que consideramos en velocidad, por lo que les mencioné en las direcciones. Genérico de SPI. Como podemos ver en la figura, del lado izquierdo tenemos lo que sería nuestro maestro y del lado derecho lo que serían nuestros esclavos. Podemos ver que tanto los esclavos y los maestros comparten las líneas de MOSI, MISO y SSLK. Y por el otro lado podemos ver que el maestro tiene una línea que se llama SS0 que sale hacia el esclavo 1 y tiene otra línea que se llama SS1 que sale hacia el esclavo 1. Entonces, si nuestro maestro le quiere hablar al esclavo 1, activará la línea que se ve en SS0. ¿Con qué me refiero a activar? Pues que le enviará un estado lógico de 1, que sería lo que les mostraba de que sube la señal. Y con esto el esclavo 1 sabe que él debe recibir la información y el esclavo 2 sabe que debe ignorar la información que llegue por medio de las líneas MOSI o MISO. Y será el caso contrario si lo que busca es hablar con el esclavo 2, activará la línea SS1 y hablará con el esclavo 2 y el esclavo 1 sabrá que debe ignorar toda la información que está recibiendo. Bien, ahora vamos a hablar sobre un par de protocolos inalámbricos. Estos conocemos Bluetooth de baja energía, lo conocemos por sus siglas BLE. Estas son es una tecnología inalámbrica para redes de área personal. Tiene una banda de 2.4 GHz con 40 canales de 1 MHz de ancho. Es de bajo consumo de energía y permanece en suspensión mientras no hay comunicación. Esto lo vemos a diario con nuestros audífonos e impresoras. Esto nos permite que a los audífonos nos sean más útiles con más larga duración de batería. Luego tenemos Zigbee. Zigbee es un protocolo de alto nivel inalámbrico, Bluetooth, utilizando con la radiodifusión digital de bajo consumo y baja velocidad. Algunos de estos ejemplos lo podemos ver en implementaciones de casas inteligentes con las aplicaciones del Internet Internet de las Cosas, el pago de peaje, seguridad, cadenas de suministros, entre muchas otras aplicaciones. RFID y NFC lo podemos ver a diario dentro de los códigos de barras, los sistemas biométricos como en nuestros celulares y las tarjetas inteligentes. Bien, vamos a platicar sobre un par de aplicaciones comunes de todos estos protocolos que hemos platicado anteriormente. Primero les daré el ejemplo de una aplicación común de WALT. WALT fue uno de los primeros protocolos seriales que se usaron para conectar módems y otros dispositivos. Después esto se cambió a usar con la interfaz RS-232 para conectar computadores con el monitor o impresoras. El USB es un método que se ha utilizado por muchísimos años para conectar webcams, impresoras, discos duros externos, memorias, entre muchos otros periféricos, y lo usamos a diario. El siguiente ejemplo es un ejemplo de I²C. Tiene como aplicaciones más comunes en sensores digitales de temperatura, infrarrojos, frecuencia cardíaca y algunos módulos para facilitar la comunicación de displays LCDs.
de 16 por 32, ya que no tenemos que conectar tantos cables y solo requerimos de 4 sencillas conexiones con nuestros respectivos voltaje y tierras. Algunos de los ejemplos para SPI son los módulos de conexión inalámbrica como Wi-Fi y los programadores que utilizamos con los microcontroladores y también algunas memorias. Bueno, eso sería todo por esta pequeña introducción a lo que serían los protocolos de comunicación. Esperemos que les haya servido para tener un primer acercamiento a uno de los temas que estarán viendo si eligen una carrera de STEM. Les recordamos que las STEM son una zona donde hay mucho crecimiento y muchas oportunidades, ya que cada día se están aplicando en muchas más áreas del conocimiento, como puede ser por ejemplo en la ciencia, como puede ser en los negocios, como puede ser en el arte. Y es por esto que si ustedes quieren interesarse en alguna de estas áreas, pero al mismo tiempo tienen el interés de lo que serían las tecnologías de la información, les recordamos que si estudian una de estas carreras podrán tener la oportunidad de incluirse en alguna de estas áreas, ya que cada día son más utilizados las STEM en todas las áreas. Bueno, esperamos verlos prontos y sigan creando, ingenieros.